Amigos, mi nombre es Carlos, soy de byway.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo crear un botón para ocultar o mostrar contenido y lo vamos a hacer solo utilizando la versión gratuita de Elementor. El ejemplo que vamos a recrear es este de aquí, ¿vale? En el que hemos creado este botón y si lo clicamos nos muestra un contenido y si le volvemos a clicar nos lo recoge, ¿vale? Lo vamos a hacer eh, creando dos botones diferentes, ¿vale? Entonces, antes de entrar en lo que es el tutorial, como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo, le diréis un like o suscribiréis al canal, activaréis la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios y si puedo ayudaros, lo haré gustosamente. Bien, vamos allá con lo que es el tutorial. Yo voy a mantener el ejemplo que tengo y voy a crear dos más, ¿vale? Y si no, no. Vamos a hacerlo desde un principio. Vale, a ver, ponemos aquí. Voy a añadir una nueva. Voy a decir mostrar, ocultar. Vale, publico y me voy a editar con elemento. Vale, vamos a crear una estructura tal cual esta, ¿vale? Y dentro lo que vamos a hacer primero es insertar un primer contenedor, ¿vale? Y dentro vamos a poner una primera imagen, ¿vale? Selecciono la imagen, que por ejemplo va a ser esta. Luego, debajo de la imagen vamos a insertar nuestro botón, ¿vale? Lo voy a centrar. Y debajo vamos a insertar otro contenedor. Y dentro de este contenedor insertaremos el contenido que queramos que se muestre o se oculte cuando cliquemos en el botón. Yo, por ejemplo, voy a poner un encabezado, voy a centrar, luego un widget de texto, ¿vale? Voy a ponerle un poquito más de texto, vale, una cosa tal cual así. Lo que aquí le voy a hacer que lo centre y voy a cambiarle el color. Y lo último que voy a poner va a ser unos botones de redes, iconos sociales, por ejemplo, ¿vale? Lo metemos aquí, ¿vale? Una vez tenemos hecho esto, lo primero que vamos a hacer, a ver, nos vamos al widget del botón, nos vamos a avanzado y aquí vamos a definir una clase. Yo le voy a decir btn1, ¿vale? Y ahora nos vamos al contenedor donde tenemos el contenido a mostrar ocultar, nos vamos al avanzado y aquí vamos a definir otra clase también. Le vamos a decir contenido 1. Nos vamos al contenedor donde hemos puesto la imagen y el botón y aquí vamos a insertar un widget de HTML. A ver si lo veo. Aquí. ¿Vale? Lo insertamos. Y aquí vamos a pegar este código. ¿Vale? Lo pegamos. ¿Vale? Y si yo ahora actualizo... bueno, no, perdón, falta hacer una cosa. Nos tenemos que ir aquí. No, mentira, no nos tenemos que ir aquí. Ahora, bueno, os explico. Si yo actualizo y vengo a ver mi página, lo que nos pasa
es que el contenido nos lo muestra por defecto. En el caso que queramos esto, no tenemos que hacer nada más. Pero si queremos que nos aparezca oculto, lo que debemos hacer es irnos a apariencia, personalizar, y aquí en CSS adicional vamos a poner la clase contenido 1 y le vamos a poner un display none, ¿vale? Y publicamos. Vale, si yo ahora vuelvo a visitar la página, veremos cómo el contenido nos aparece oculto por defecto, ¿vale? Y si clicamos, nos lo despliega. Entonces, en el caso de que queramos hacer más de un botón que muestre oculte contenido, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro elemento, ¿vale? Y aquí vamos a duplicar este contenedor, que en este contenedor tenemos el código, la imagen, el botón y todo el contenido a mostrar. Duplicamos, ¿vale? Y vamos a hacer algunos cambios muy básicos, ¿vale? Esta, por ejemplo, esta imagen, y entonces aquí le vamos a decir texto de cabecera 2. Lo siguiente que deberemos hacer, nos vamos al botón y vamos a modificar la clase. En vez de BT1, BTN2. Y nos vemos al contenedor donde tenemos que el contenido que tenemos mostrar ocultar, y nos vamos y cambiamos la clase también por contenido 2. Y lo siguiente, nos vamos al código y vamos a modificar las clases aquí. La clase del botón, decimos btn2 y contenido 2, ¿vale? Lo que si si necesitáis más de 2 botones, aquí a partir del segundo botón lo que podéis hacer es borrar la llamada a la librería de jQuery, ¿vale? Porque llamándola una única vez es suficiente, ¿vale? Tal cual. Y entonces, ahora, si yo actualizo, y no, mentira, nos faltará hacer otra cosa. Pensaba que ya estaba. Tendremos que ir de nuevo, a ver dónde lo había abierto, aquí al personalizador, y deberemos aplicarle el display none a la clase contenido 2, ¿vale? O sea, que simplemente copiamos y pegamos y le modificamos la clase. Y si ahora publico y visito mi página, veis como ahora al principio nos aparece con el contenido visible. Si ahora actualizo, nos muestra el contenido oculto. Que yo clico aquí, nos muestra el contenido de este botón. Que yo clico aquí, nos muestra el contenido de este. Que quisiéramos un tercer botón para otro contenido, para mostrar o ocultar. Venimos aquí, duplicamos el contenedor y deberíamos repetir los pasos. Modificar el contenido, nos vamos al botón, modificamos la clase, por ejemplo btn3, luego nos iríamos al contenedor, tal cual hemos hecho el mismo proceso que hemos hecho con este segundo botón, pues iríamos haciéndolo con el tercero, ¿vale? Iríamos aquí, aquí le diríamos btn3, contenido 3, y ya por último nos iríamos al personalizador y copiaríamos la clase contenido y le modificaríamos el 2 por el 3, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si es así, recuerda darle un like, suscribirte al canal, activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos. Dudas y preguntas en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.